Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los de la derecha responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo, en la cárcel y no me visitasteis. Entonces responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, desnudo, o enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Estamos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al verso 46, es nuestro pasaje. Mi nombre, Rubén Herrera. Hoy entramos a la última parte de este estudio de la parábola de las ovejas y los cabritos.
Soy un cristal que se quiebra si lo roza el aire. Más en mi corazón, no sé, me has hecho fuerte como el sol. Anoche entre mis sueños recordé al niño que en mi mente un héroe fue. Hoy siento hasta las nubes alcanzar. El mundo es muy pequeño y sé volar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en trono de su gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos a los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ovejas y cabritos. En nuestro último programa nos detuvimos sobre el carácter de las ovejas y la distinción entre estos dos animales. Pero hoy nos vamos a detener sobre la separación en el juicio final. Este es el tema que se repite en esta enseñanza del Señor. Todas las naciones serán reunidas. Definimos el término nación como el término etne, de donde viene la palabra etnia, literalmente gentes o naciones, incluida la nación judía, naciones paganas y naciones pías, etnes. Todos llegaremos frente a este trono para ser juzgados. Todas las naciones serán reunidas, pero la separación no será por nación, sino por individuo. Hay dos grupos y de acuerdo con el carácter de cada uno será esta separación y esta división. Todas las naciones serán reunidas, dice nuestro español. Ahora, ¿qué representa la mano derecha y qué representa la mano izquierda? Para el hebreo, la mano derecha del rey representa aprobación, también representa autoridad y también representa honor. Cuando el Hijo de Dios se sentó a la diestra de Dios Padre, representó esto la aprobación. El trabajo del Hijo ha sido hecho con satisfacción. Por lo tanto, está aprobado. El Hijo adquiere una posición de autoridad. Por lo tanto, se sentará a la mano derecha. El Hijo va a recibir todo honor. Por lo tanto, va a la mano derecha. Tres elementos importantes para tener en cuenta, porque el carácter de la oveja lo hace apropiarse de estas tres condiciones eternas. Aprobado, con autoridad y con honor. En cambio, la mano izquierda representa desagrado y rechazo. El juicio final se compara con esta práctica común del pastor que al final del día, cuando ubica las ovejas en su lugar, también ubica a los cabritos en otro lugar. Son animales de distinto carácter o de distinta naturaleza. Durante el día el pastor permite que se mezclen, pero de noche los separa. Los cabritos se consideran de poco valor en comparación con las ovejas. Las ovejas proveen de leche, de lana y de carne. Y un escritor llamado Vincent observa que este hecho se ve en que la queja del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo nunca le había sido dado un cabrito, ni siquiera un animal de poco valor. Y podríamos agregar, ni siquiera un cabrito, ni siquiera una cabra. Alguien más pequeño, un recién nacido, que tenía mucho menos valor que esta última. Hacemos nuestra pausa. Estamos hablando acerca de la parábola
de las ovejas y de los cabritos. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Estamos en Mateo, capítulo 25, versículo 31 al versículo 46. Vamos a tener alguna distinción entre estos dos grupos. Las separaciones que vamos a hacer
Van en el primer grupo desde el verso 34 hasta el verso 40, y luego el otro grupo, el de los cabritos, del verso 41 hasta el verso 45. Y vamos a ver algunas diferencias en estos pasajes. El Nuevo Testamento enseña que cuando uno muere, su destino final ya está determinado. En el momento de la partida de esta vida, va a la presencia consciente de Dios, y de allí para quedar con Él o para dirigirse al sufrimiento del infierno. Hay una cantidad enorme de pasajes que yo le voy a invitar a que usted pueda buscar en su escritura, en la Biblia, para constatarlo. Lucas es uno de estos pasajes, en el capítulo 16 de Lucas, verso 20 al verso 25. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Vamos a ir a otro pasaje en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y otro pasaje en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 23, y dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Tan pronto como partimos de esta vida, vamos conscientemente a la presencia de Dios, y de allí el juicio. Aceptando esta postura de un carácter ya definido y logrado aquí en la tierra, la definición en el cielo se hace clara. Unos para descanso y otros para tormento. Pero vamos a ver estos dos grandes grupos y la comparación que surgen de estas dos divisiones. En primer lugar, comparando el primer grupo de los benditos de mi Padre, se menciona allí el título del rey en relación con la asignación de los justos y de su destino. Versículo 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El rey dirá a los de su derecha. Y esto marca la relación de súbditos y del monarca. Los benditos del Padre y los justos tienen un rey. Ahora vamos al otro grupo, que va desde el verso 41 al verso 45. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay mención de rey. No hay relación de monarca y de súbditos. No hay relación y no hay reinos para ellos. Todo lo contrario, hay un lugar terrible de fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Apartaos de mí, malditos. Y vamos a observar el carácter. Este término maldito significa hacedores o generadores, gestadores de mal. Este es el término maldito. Marca un carácter, pero marca la acción propia de ese carácter. Malditos, aquellos que han caído bajo maldición, pero no por razones ajenas, sino por condición natural y por carácter. Eran del malo, por lo tanto van con el malo y al lugar preparado para el malo y sus ángeles, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nuestra pausa. Cuando regresemos vamos a seguir comparando estos dos grupos. Ya volvemos.
Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él,
Entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Estamos en Mateo, capítulo 25, verso 31 al verso 46. ¿Qué vimos hasta aquí? Bueno, hemos llegado a casi al final de la parábola y estamos haciendo una comparación entre los dos grupos, entre los benditos de mi Padre y entre los malditos, y hemos tomado ya una de estas comparaciones. ¿Qué hemos dicho también? Bueno, hemos dicho que el estar a la derecha representa aprobación, autoridad y honor, y en cambio en la cultura hebrea, estar a la izquierda representa desprecio, desagrado, rechazo. También hemos visto que en el Nuevo Testamento se enseña que cuando uno muere, va directamente a la presencia de Dios para ser juzgado, a descanso o a condenación. Y estuvimos repasando algunos versículos que nos hablan acerca de la inmediatez de encontrarnos con el Creador tan pronto como morimos. En la primera de las comparaciones de estas dos grandes divisiones, entre los benditos del Padre y los malditos, hemos observado lo siguiente. En el primero se menciona el título de rey, es decir, habla acerca de la relación del Señor con los justos y por lo tanto también con su destino. Como hay una correspondencia, hay un rey, hay súbditos, hay un reino también preparado para los súbditos. Pero como en el otro caso se omite la palabra rey, no hay una relación de rey y de súbditos, no hay reino y por lo tanto el lugar único para llegar hasta allí es aquel que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, ya que el diablo no admitió tampoco al rey, ni se hizo súbdito del rey. Lo desconoció el diablo y una tercera parte que cae con él, que hoy llamamos ángeles caídos o demonios. Ahora, ¿qué otra cosa vimos? El término maldito dijimos que habla acerca de un hacedor, un gestor de maldad. Habla de acción, pero también de una acción estrechamente, íntimamente vinculada al carácter y a la naturaleza del que realiza la acción. De manera que es por el carácter que éste va a adquirir. Los dos grupos tienen obras o tienen acciones que corresponden a su carácter. Unos son benditos y por lo tanto sus acciones son benditas, y otros son malditos y sus acciones serán entonces malditas. Comparemos otra cosa entre estos dos grupos. La segunda cosa que podemos encontrar aquí. Jesús dice que los justos son benditos del Padre, pero los injustos son malditos. No especifica el agente de la maldición, pero los menciona ya como aquellos malditos. Parece ser una distinción muy dura y un calificativo muy cruel, muy rudo, muy torpe. Pero el término maldito no significa que ha sido sentenciado a hacerlo, sino que ha sido adquirido de propia gana por aquel que adquiere la maldición por no aceptar la bendición. Es decir, el no entrar dentro de los parámetros que requiere la bendición lo descalifica y lo pone maldito. No es que hay una sentencia por no elegir bien, hay una sentencia por elegir mal. Y esto es algo que necesitamos entender. En el juicio de aquellos que van a ir a la condenación eterna, no hay una revancha de parte de Dios. No hay un juicio para aquellos que no le eligieron. Hay un juicio porque no le eligieron. Y este es bien distinto. Cuando las personas a veces hablan de cómo un Dios lleno de amor y de misericordia puede enviar gente al infierno, debemos recordar que Él no está enviando a nadie al infierno, sino que de buena gana la gente elige ir al infierno. Para todos está el modelo y el plan de salvación, pero hay quienes no lo eligen, o mejor dicho, eligen voluntariamente rechazarlo. Cuando una persona va al infierno, no es por castigo de Dios, sino por propia elección de cada quien y de cada cual que no eligió a Dios. Hacemos nuestra pausa, ya seguimos comparando estos dos grupos en los originales bíblicos y usted.
Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Estamos en Mateo 25, 31 al 46, la parábola de ovejas y de cabritos. Primero dijimos que el título rey se relaciona con la designación de los justos y su destino. La falta, la omisión para los injustos recrea esta falta de relación también de súbditos y de rey.
por lo tanto no hay reino. Segundo, dijimos que Jesús dice que los justos son benditos de mi Padre, pero los injustos son malditos. Y hablamos acerca de este término, maldición o de maldito, hablando acerca del carácter propio y la naturaleza propia que arroja frutos. Este es el término maldito, y también una elección que lo lleva a este lugar y a esta posición. Rechazar la bendición es entrar en maldición. Rechazar la salvación es entrar en condenación. Dios no condena, sino que la elección del hombre hace uno y otro destino diferente. Aquellos que aceptan la gracia, el perdón, la misericordia y se vuelven a Dios, serán benditos del Padre. Aquellos que en su naturaleza se alejan y que no aceptan la salvación, asimismo se condenan. Vamos a ver otra distinción entre estos dos grupos. Los justos heredarán el reino preparados para ellos desde antes de la fundación del mundo. Fíjese lo que dice el versículo 34. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Es un reino preparado. No hay accidentes, no es un regalo de último momento, no es un regalo impuesto, no es la recompensa siquiera por los méritos humanos, sino que es una bondadosa y deliberada provisión de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios ha preparado un lugar para aquellos que poseen este carácter, benditos, bendecidos, de aquellos que se van a acercar, de aquellos que van a decir sí a la gracia, a la misericordia y al perdón de Dios. No es un accidente, no es un arreglo de último momento. El cielo no es algo que Dios va a hacer como para incentivar a que le elijan o para premiar a aquellos que le eligieron. El cielo es un lugar preparado para aquellos que tienen el carácter, la naturaleza y la condición para heredarlo. Y es bien diferente. Se puede decir que los injustos entrarán en el infierno como intrusos, porque no fue preparado para ellos, sino que fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Fíjese el verso 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, pero no había sido preparado para ellos, sino para el diablo y para sus ángeles. No es la voluntad positiva de Dios que ningún ser humano vaya al infierno. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El infierno nunca ha sido preparado como un castigo para el ser humano, sí para el diablo y sus ángeles. Lo que ocurre es que la elección del ser humano de no obedecer, su carácter como el carácter del enemigo, lo lleva al lugar destinado para el enemigo. Leamos algunos pasajes en el próximo bloque y con esto terminamos nuestra última pausa. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
Él separará los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Estamos terminando hasta aquí, sin antes mostrarle algunos versículos donde no es la voluntad positiva de Dios que ningún ser humano se pierda. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? No hay deseo en Dios de condenar al hombre. El hombre se condena por no acercarse a Dios. En el programa de mañana vamos a ver 6 esferas donde fueron cubiertas las necesidades de los más pequeños. También vamos a ver el término o la expresión fuego eterno, la expresión tormento, expresiones en el griego para terminar con esta parábola. Mi nombre, Rubén Herrera. Será hasta mañana, Dios mediante. Gracias. Por tus sueños, mi Señor, y no te cambio por nada de este mundo. En tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo
Al que mucho se le perdona, mucho ama, mucho ama, mucho ama, mucho ama. Hay alguien aquí que ama mucho a Dios, ama mucho a Jesús. Vamos a expresarlo. Hay fiesta en la casa ahora. Vamos a disfrutar. Hey, hey. Decilo con tus palmas. Decilo con tu alegría. Yeah. 1, 2, 3, va. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.